Bueno, iniciamos entonces con este último bloque de esta clase, donde la idea es retomar las cuestiones que estuvimos viendo de matemática de la clase pasada, donde la clase pasada que vimos cuestiones súper básicas, como eran operaciones básicas, ¿sí? Cálculos combinados, simplificación, reglas de división, criterios de divisibilidad y no muchas cosas más, o sea, cosas súper básicas. Bien, la idea es retomar desde eso, pero vamos a ver un temita nuevo. Pero para eso vamos a apoyarnos un poco en lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Así que pasemos primero, vamos a ir escalando en el nivel rápidamente, pero prestemos la atención a esta primera parte. Supongamos que conocemos la clase pasada y casi que desde salita turquesa ustedes estarían en condiciones de decirme algo así. A ver, ¿qué número debería poner yo ahí en este espacio en blanco que tenemos, ¿no? Acá, si yo les digo que en este segmento me falta un número para que se cumpla con esta igualdad, es decir, cuánto debería sumarle a 3 para que me dé 7, desde ya que quiero pensar que todos lo saben. 4, efectivamente. Bien, buenísimo. Bien. En esta cuestión que parece una trivialidad y una cuestión muy simple, seguramente la mayoría de ustedes lo sacó a ojo, al tanteo, porque es algo ultra natural a lo que estamos acostumbrados y prácticamente ni nos damos cuenta cómo lo hacemos. Pero si yo les complico apenitas los números, donde complicar quiere decir ponerle un número fraccionario en vez de un número entero, y por ahí ya les complico un poco la vida, no sé, vamos, algo así, o sea, la dificultad es la misma. ¿Por qué? Porque tenemos un número al que hay que sumarle otro y el resultado es otro número. Entonces acá la dificultad es un poquito mayor. ¿Vemos? La estructura del problema es el mismo, solo que difícilmente a ojo se den cuenta cuánto es. Yo no tengo idea cuánto es así a ojo sin hacer ninguna cuenta. Entonces en esto nos vamos a apoyar en esta clase, ¿sí? O sea, cómo resolver este tipo de cosas. Estos cuadraditos vacíos están asociados al concepto de incógnita o variable, según en qué disciplina por ahí uno lo maneje. En matemáticas se lo suele denotar con la letra X, ¿sí? Pero bueno, pueden haber otras letras, X, Y, Z, A, B, C, según lo que estemos trabajando. Así que esto es lo que vamos a tratar de resolver hoy. Cómo descubrir qué valor hay que poner ahí para que se cumpla una determinada igualdad. En este caso, o podría ser alguna desigualdad, pero eso lo ven creo que en Mate 1. Entonces, para poder resolver ese tipo de cosas, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿quién me dice qué cosa hay que hacer? No hace falta que me diga la cuenta, sino que qué mecanismo conocen para poder encontrar ese valor de X. Efectivamente, hay que hacer lo que dijo alguien por ahí, que es el concepto de despejar, ¿sí? O pasar para el otro lado, como le dicen muchos. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Pero antes de meternos con cómo se hace un despeje, cómo se hace para pasar los términos de un lado al otro, apoyémonos en lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio como el que hicimos en la clase pasada, un cálculo combinado ultra simple. Podría ser el siguiente. Vamos a poner un por acá. 5 octavos. Supongamos que tenemos este cálculo combinado. Habíamos visto que así como está escrito había un orden para realizar las operaciones, donde primero teníamos que hacer el producto y después teníamos que hacer la suma. Y si yo le llegaba a agregar este nuevo símbolo, un paréntesis, el orden de las operaciones cambiaba, y si uno cambia el orden de las operaciones seguramente cambie el orden de los resultados. Dicho esto, no lo vamos a resolver, si quieren háganlo, pero lo que vimos es que había un determinado orden para resolver los cálculos combinados. ¿Sí? ¿Que cuál era? Primero se resolvían los paréntesis, después se resolvían los productos y las divisiones, y por último, al final de todo, se resolvían las sumas y las restas. Y eso, bueno, eso traía aparejado la separación en términos, ¿sí? Como solían reconocerlo ustedes. Entonces, este es el orden para resolver lo que se llamaban los cálculos combinados. Bien, bueno, con este mismo criterio vamos a trabajar con los despejes. Para uno despejar el valor de una incógnita, en este caso podría ser la X, también hay un orden. Uno no despeja las cosas en el orden que se le ocurre, sino que es importante que el pasaje de términos sea ordenado y respete un poco este orden. Solo que este orden no se respeta así, se respeta en el otro sentido. Y créanme, este grafiquito, por más simple que parezca, les va a simplificar mucho la vida. Ahora cuando veamos pasajes de términos, vamos a ver que primero se pasan las sumas y las restas, después los productos y las divisiones, y por último se hacen los pasajes con los paréntesis. Bueno, este nuevo orden, que es el orden verde, es para conseguir despejar
despejar la variable x. Díganme cómo va la pizarra, si va muy atrasado o no, que eso no lo controlo. ¿Va bien? Excelente. Bueno. Va bien, profe. Buenísimo. Entonces, pasemos a nuestro primer ejercicio. Vamos con el ejercicio 1. Vamos a hacer un despeje súper básico, parecido al que teníamos ahí arriba. De hecho, podríamos hacer el que teníamos ahí arriba, solamente que recargado un poco con algún otro número. Supongamos que tenemos el siguiente despeje. Tenemos que 5 onceavos menos 7 medios de x, donde x es nuestra variable, queremos que sea igual a otra determinada fracción, que podría ser 10 tercios. Bueno, acá es donde aparece la importancia de el orden en el que uno realiza las operaciones. Bien, porque podría venir Nicolás tranquilamente y me podría decir, es muy fácil despejar esa x de ahí, me resulta súper fácil hacerlo. Y ¿cómo lo podría hacer? Podría decir, bueno, se le podrían ocurrir muchas cosas si no sabe hacerlo, ¿no? Pero supongamos que dice, no sé, este 7 medios está restando, lo paso para el otro lado sumando. ¿Sí? O sea, este 7 medio que tiene un signo menos lo pasa para el otro lado sumando, y este 5,11 que también está positivo lo puede pasar para el otro lado restando, y listo, despejó la x, ¿no? Esto se le podría ocurrir a cualquier persona que por ahí no está muy canchera con el ejercicio, y a simple vista parecería estar más o menos bien. Lo mismo si piensa que ese 7 medios, en vez de estar restando, está dividiendo, lo podría pasar dividiendo en primera instancia. Pero bueno, si hace cualquiera de esas cosas, el ejercicio va a estar mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fundamental respetar el orden que les puse ahí arriba. Uno no despeja las cosas en cualquier orden, sino que las despeja en este orden. ¿Qué quiere decir? Primero se despejan las sumas y las restas, luego los productos y las divisiones, y por último, en caso que tengamos, se despeja algún paréntesis. Por ende, ¿cuál es el despeje correcto para realizar este ejercicio, por ejemplo? El despeje correcto es buscar donde hay sumas y restas y empezar por ahí. Entonces, vamos a separar en términos como separábamos en clase pasada. ¿Sí? Tenemos dos grandes términos igualado a un único término. Entonces, hay que buscar sumas y restas. ¿Hay alguna suma y alguna resta? La pregunta es bastante fácil de responder, porque acá uno ve una resta, ¿sí? El problema es que esa resta está acompañada por una multiplicación, así que también hay una multiplicación ahí. Y está medio camuflado, pero es que este 5 sobre 11 es un numerito que se lo ve, al cual estamos restando algo, pero este 5 sobre 11 uno podría pensar que está sumando con un 0 también, si quieren. Entonces, este valor que está acá sumando con signo positivo es el primero que hay que pasar, ¿sí? Este 5 onceavos es lo primero que tenemos que pasar para el otro lado. Y bueno, ¿cómo lo pasamos para el otro lado? Esto también respetando los principios básicos que vimos la clase pasada. En la clase pasada vimos que, vamos a hacer acá una observación. Vamos a hacer una observación acá. La clase pasada vimos que si teníamos que era igual a 2 más 1. ¿Sí? Esto está claro que es igual. La clase pasada vimos que si yo de este lado de la igualación hago una operación, qué sé yo, por ejemplo, multiplico por 4, la igualdad se rompe. Pero, ¿cómo la reparo? Y la reparo si del otro lado hago exactamente la misma operación. Entonces, si uno a la derecha y a la izquierda aplica la misma operación, la igualdad se mantiene, no se rompe dicha igualdad. Entonces, ese concepto de pasar los 5/11 para el otro lado restando viene dado porque si uno resta 5 sobre 11 de ambos lados, este 5 sobre 11 se cancela y queda un solo 5 sobre 11 del lado derecho. De ahí viene el concepto de pasar para el otro lado con la operación inversa. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 7 medios de x, que es este término que por ahora no toqué, es igual a 10 tercios. Y este 5 sobre 11 que estaba sumando, uno podría pensar que pasa para el otro lado restando. Bien, entonces recalcar que es importante en el orden en el que uno está haciendo esto. Y bueno, una vez que llegamos a esto, ya casi lo tenemos, porque la primera parte la dejamos como está, la parte izquierda la dejamos como está, y la parte derecha, acá tenemos una resta. Las restas ya las vimos la clase pasada, ya sabemos cómo se hace. Opción 1 con calculadora, opción 2 con cualquier aplicativo, opción 3 con el algoritmo que les enseñé, 3 por 11, 33, ¿sí? 10 por 11, hacemos que 110, menos 5 por 3, que en este caso daría 15, ¿bien? Esto es una fracción que ahora la escribimos un poquito mejor. Y ahora viene lo siguiente: ¿cómo paso este otro término que me quedó acá? Porque el concepto de despejar
despejar justamente es dejar solo a la x. ¿Cómo hago para desprenderme de ese 7 medios o de ese 7 medios o de ese menos 7 medios y llevarlo hacia el lado derecho? ¿Cómo les parece que hacemos esa operación? Del lado derecho me quedan 95 sobre 33 por haber hecho la resta de 110 menos 15. Entonces acá viene una gran duda que podrían llegar a tener algunos, que podría ser opción 1, decirme, bueno, este 7 medios tiene un signo menos, así que lo paso para el otro lado sumando. Esa podría ser una opción visualmente correcta, ¿sí? Pero equivocada, ¿sí? Esta no es la opción correcta. ¿Por qué? Porque el 7 medios es negativo, eso es cierto. Uno puede pensar que este es un número negativo, de hecho lo es, pero no está restando, por ende no pasa sumando. Lo importante es esto, es que hay un producto acá, ¿sí? Tenemos 7 medios negativos que están multiplicando con la x. Entonces la correcta operación es la que vamos a hacer a continuación. Tenemos que x es igual a ese 95 sobre 33 y la operación inversa del producto habíamos visto que es la división. Entonces pasa dividiendo el menos 7 medios. Entonces esta es la correcta forma de despejar la x en este sentido, ¿sí? Y bueno, y después acá ya caemos en lo que vimos la clase pasada. Tenemos una división, como se hacían las divisiones, se multiplicaba cruzado, así que nos queda, este es un más por menos, el resultado va a ser negativo, el resultado va a ser 95 por 2 en el numerador sobre 7 por 33 en el denominador. Esta cuenta termínenla ustedes con calculadora si quieren, no hay problema, pero ese es el resultado de la x. Una fracción con números espantosos, pero el procedimiento es bastante sencillo. Donde, fundamental otra vez, ojo con el orden en el que despejan, ¿sí? Este es el correcto despeje de esa ecuación. A ver, ¿qué están diciendo por ahí? Puede ser que el 2 multiplicando, profe, sobre el término de la derecha. El 2. ¿Qué 2 multiplicando el término de la derecha? Puede ser el 2 multiplicando... Ah, ok, ya entendí. Vos me decís que se hubiera podido también pasar este 2 que está dividiendo, pasarlo para el otro lado multiplicando. Y está bien, ¿por qué? Porque yo lo estoy pasando para este otro lado dividiendo, pero en el denominador, que es exactamente lo mismo. Porque si vos te fijas, después lo que está haciendo en realidad es un 95 por 2. Así que efectivamente lo que dijo Joel es correcto, solo que Joel lo planteaba en hacerlo por segmentos o por partes, de forma escalonada. Primero pasar el 2 multiplicando y después pasar el 7 dividiendo. Eso también sería correcto. Yo lo vi como un todo, como una fracción que está multiplicando y pasé dicha fracción dividiendo. Bien. Es eso, pero es exactamente lo mismo. Hasta ahí bien con eso, con un despeje, ¿cómo sería? Más o menos se entendió, fui claro con el procedimiento. Otra vez me disculpo si se aburren los que más o menos ya dominan esto, pero me parece importante que lleguen al examen de ingreso sin meter la pata en estas cuestiones tan simples que van a desembocar en tener mal un ejercicio o algún problema o algo por el estilo. Hacemos uno más y ya enseguida pasamos al tema. Vamos con este otro. Vamos con el ejercicio 2, que podría ser el siguiente. Menos un medio de x más 3/4 dividido 7/5 igual a 1. Bueno, vamos con esto, ¿sí? Y la pregunta siempre es la misma. ¿Por dónde empiezan? ¿Cómo harían para despejar a la x de esta expresión? Mientras me van respondiendo en el chat, les recuerdo el orden. Paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Y se hacía en este orden para despejar. Entonces, ¿por dónde les parece que empezamos? La respuesta de Miguel está bien, por ser que es la primera, pero está mal en cuanto a la respuesta, ¿sí? Así que a ver alguna más. Lo de Miguel es un poco tramposo porque él eligió el 3/4 porque efectivamente es una suma, así que eso está casi bien. El problema es todo lo otro que hace que esté casi mal, ¿no? Que es lo que nos diría que está mal, es que eso está dentro de un paréntesis, o sea,
si bien hay una suma, la suma está dentro del paréntesis. Y como vimos, el paréntesis es lo último que vamos a pasar. Por ende, no vamos a pasar nada que esté dentro de ese paréntesis. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paréntesis y una división en realidad. Eso es lo que tenemos. Tenemos un paréntesis y una división. ¿Y qué es lo primero que hay que pasar entre un paréntesis y una división? Lo primero que hay que pasar entre un paréntesis y una división es la división, porque está acá, ¿sí? Entonces empezamos por ahí. El paréntesis lo dejamos intacto como estaba. No lo tocamos por ahora, que se quede ahí. Y ahora sí pasamos la división. ¿Y la división cómo pasa? Bueno, la operación inversa de la división es la multiplicación. Así que ese 7/5 que estaba dividiendo lo paso para el otro lado, pero multiplicando. Y ese era el primer paso. Bien. ¿Cómo nos queda entonces? Nos queda paréntesis menos 1/2 de x más 3/4. Todo esto es igual a 1 por 7/5, que eso efectivamente da 7/5. Multiplicar por 1 cualquier cosa nos da esa misma cualquier cosa. Bien, hasta ahí me fueron siguiendo. Ese es el primer paso para despejar. ¿Sí? Había un paréntesis y una división, se empieza por la división, no por el paréntesis ni por nada que esté dentro del paréntesis. ¿Ok? Bien ahí. Menos 1/2 de x más 3/4. Lo escribo acá otra vez, si queda prolijito. Teníamos esto. Menos 1/2 de x más 3/4. Y esto nos dio, por ahora quedaba 7/5. ¿Sí? ¿Era 7/5 o 5/7? 5. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, nuevamente les vuelvo a preguntar. La x todavía no está suelta, ni mucho menos. Tiene un montón de números ahí que interfieren con el valor de x. ¿Cuál es la siguiente operación o el siguiente despeje que tendríamos que hacer? Lo único que tenemos es un paréntesis, así que ¿por dónde vamos? Sí, por el paréntesis, no hay más nada que pensar. Pero bueno, el paréntesis a su vez tiene un montón de cosas, donde un montón de cosas son una suma y un producto. ¿Por dónde empezamos? Entonces, como ya el paréntesis no aporta nada, lo puedo borrar, como para no confundirnos. Ya está, el paréntesis ya no tiene ninguna utilidad en este aspecto. Ya terminamos de utilizar todas las virtudes del paréntesis. Entonces nos queda una suma y una multiplicación. ¿Por dónde empezamos? Efectivamente empezamos por la suma. Entonces tenemos un 3/4 que está sumando, lo pasamos para el otro lado restando. Nos queda 7/5 menos 3/4. ¿Sí? ¿Y cómo seguimos? Bueno, uno desde ya que podría hacer la cuenta. Tenemos, nada. Repasamos el algoritmo rápidamente. 5 por 4 que es 20. 7 por 4 que es 28. Menos 15. ¿Sí? Ahí se la resta. Y ahora nos queda solamente una operación, que la operación es exactamente parecida a la que teníamos antes. Ahora tenemos un por acá, ¿sí? Un medio multiplicando con la x. Recuerden que cuando en matemática no hay nada, quiere decir que hay un producto. Entonces, ¿por dónde seguimos? Como hay una única operación que es el producto, seguimos por pasar ese producto al otro lado como una división. Entonces, ¿qué nos queda? Teníamos 28 menos 15, que esto da 13, 13 sobre 20. Bien. Y la operación inversa del producto es la división, y pasa dividiendo el 1/2. Otra cosa importante que me parece que todavía no lo dije, es que acá la operación es un producto, ¿sí? Lo que se invierte es la operación. Si tenemos un producto, pasa como división. Esa es la operación inversa. No cambian el signo del número. El número está negativo y sigue negativo, porque eso es un error típico también, pasar la división al producto y encima cambiarle el signo al número. No, eso no. Solamente cambian la operación que están realizando. Se hacen la operación inversa. Y listo, terminamos. Impresionante que nos está yendo. ¿Sí? Ya tenemos el valor de la variable, que cuánto es. No importa, es anecdótico, pero en este caso es 13 por 2, que es 26, sobre 20 por 1, que es 20. Esto es positivo, esto es negativo. ¿Dónde ponemos el menos? Donde uno quiera, arriba, abajo o afuera. Yo por general lo pongo arriba, pero recuerden que también eso es lo mismo en donde uno pone el menos, ¿sí? Numerador o en el denominador, o se puede poner abajo. La respuesta que dijo ahí Dolores es correcta, menos que haya leído mal.
Sí, efectivamente, recuerden que la división y la multiplicación en realidad son exactamente la misma operación, solamente que uno tenía que dar vuelta a la fracción. Así que dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio o al revés, ¿sí? Acuérdense de eso, que también lo vimos la clase pasada. Si por algún motivo no les gusta dividir, pueden simplemente multiplicar. Si deciden por alguna cuestión religiosa dejar de dividir, no hay problema, dejan de dividir, pasan a multiplicar, pero invirtiendo el orden de uno de los dos factores, pero es lo mismo. Bien, bueno, y con eso ya estamos transitando casi que la mitad de salita rosa y llegando a la turquesa. Bien, pero es algo, ya por lo menos ya sabemos resolver cálculos, operaciones combinadas y despejar incógnitas. ¿Por qué les explicamos esto? Y porque en el examen seguramente tengan algo de este estilo, ¿sí? Van a tener que encontrar el valor de x, donde x quiere decir cuánto tiempo se tarda en hacer tal cosa, cuánta fuerza hay que usar para tal otra, cuánto dinero se gastó si Pepe compró tal cosa y Laura compró otra, ¿sí? Entonces, la idea es que lleguemos al examen pasando de algún problema a su expresión en forma de ecuación y después sepan resolver la ecuación, ¿sí? Así que por lo menos ya saben resolver la ecuación. Falta todo lo otro, lo anterior, que lo vamos a seguir viendo a medida que avancemos. Bien, entonces, listo. Ya sabemos bastante de ecuaciones. No sé si bastante, pero lo suficiente como para seguir adelante con el curso. Bueno, de la misma forma podemos avanzar con la siguiente estructuración. Supongamos que tenemos, otra vez, algo fácil. 3 más x igual a 1. ¿Cuánto da? ¿No? Esto otra vez, a ojo ya sabemos que da menos 2, ¿sí? De la misma forma podríamos tener 3 más x igual a 8. En este caso, ¿cuánto daría? Daría 5. De la misma forma podríamos tener 3 más x igual a 20. Acá ¿cuánto nos daría? Acá nos daría 17. Bueno, acá estamos viendo que la ecuación en sí es la misma, o sea, por lo menos una de las partes de la ecuación es siempre la misma. El despeje va a ser el mismo, el 3 va a pasar para el otro lado restando y se va a despejar la x. Solo que estamos viendo que la x está cambiando su valor dependientemente de cuál es el valor del otro lado de la igualdad, ¿sí? Pero la dificultad es la misma en cuanto a que los despejes van a ser exactamente los mismos. De acá surge el concepto de lo siguiente. Como estamos viendo que si yo cambio el valor del término derecho, cambia el valor de la variable x, uno podría pensar en algo escrito de una forma más genérica como esto: 3 más x igual a y, donde y va a cambiar su valor, ¿sí? Y va a ir cambiando su valor y y puede tener infinitos valores. Entonces esto es lo que vamos a ver en lo que continúa de la clase. Este concepto es el concepto de ecuación lineal, o como lo vamos a ver nosotros, lo vamos a ver más como función lineal más que ecuación lineal, ¿sí? Pero son conceptos que están bastante ligados y me parecía bueno hacer la relación con lo anterior. Entonces vamos a ver este tipo de cosas. Ecuación lineal. ¿Qué es una ecuación lineal? Una ecuación lineal es aquella que tiene una única incógnita, en este caso x, y que la x está elevado a la 1. ¿Sí? O sea que tiene como potencia al 1, no tiene ni un 2, ni un 3, ni un menos 1, ni un menos 8. Tiene un 1 arriba, o en su defecto no tiene nada. No tener nada es lo mismo que estar elevado a la 1. Entonces pasemos a eso, a ver funciones lineales.